Lo que llamamos civilización está construido sobre ruinas de pueblos ocupados, saqueados y ultrajados de maneras muy distintas. Romanos, españoles, ingleses y portugueses, otomanos, franceses, chinos, soviéticos, estadounidenses y tantos más han invadido a pueblos vecinos y remotos. Pocos han sido los estados que, conformes con ver a sus pueblos seguros y en armonía, han renunciado a expandir su control y su territorio en busca de materias primas, mercados y cuerpos. Bajo la excusa de llevar a los otros el progreso, la salvación espiritual, la ciencia, la educación, se han cometido los peores actos de barbarie, las peores masacres, las peores vejaciones. Los imperios del pasado han dado origen en nuestros días a otras formas de poder, imperios inmateriales donde se busca acaparar no solo territorios y recursos naturales, sino todos los aspectos de la vida. A 500 años de la caída de Tenochtitlan, la revista de la Universidad de México invita a reflexionar acerca de los imperios y la colonización hoy en día. ¿Cómo se manifiesta el imperialismo en la era de la globalización? ¿Cuáles son sus nuevas estrategias? Una cosa es segura: el imperialismo ha tenido y sigue teniendo sobre la gente y sobre el medio ambiente un impacto real, la mayoría de las veces traumático. Basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta. Las huellas de los invasores no se borran fácilmente, ni siquiera muchos siglos después. Muy buenas noches, bienvenidos al programa de la revista de la Universidad. Vamos a concentrarnos ahora en los imperialismos de antes, los imperialismos de hoy. Para ello hemos invitado al historiador Daniel Inclán. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas, está adscrito al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y, bueno, pues estudia particularmente la violencia en la trayectoria del capitalismo contemporáneo. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, bien, bien. Buenas noches. Oye, parece esto de la violencia en la trayectoria del capitalismo contemporáneo suena a dinero manchado de sangre. Es más que eso. ¿Sí? Es mucho más que eso, sí. O sea, la violencia en la trayectoria del capital no solamente es cuerpos despedazados, sino estructuras de muchos niveles, financieras, legales, ilegales. ¿Podríamos decir de alguna manera que el imperio, o sea, vamos a hablar de imperialismos, que el capitalismo es una suerte de, o sea, hemos llegado al imperio del capitalismo, es la fuerza dominante? Lo es desde hace muchos siglos, pero lo es de muchas formas. Y una de las facetas para dominarlo es la faceta imperial, pero no diría yo que es el imperio del capital, porque si no esto podría pensar que el capital es una entidad viva que corre y que avanza y la llevan a cabo personas. Entonces, una de sus facetas para dominarlo todo ha sido el imperialismo. Claro. ¿Cuál sería entonces, cómo se configurarían entonces estos imperialismos? Por ejemplo, digo, hay algo muy trasnochado, ya lo platicamos un poquito con Lenin, ¿no? Que hace ya más de un siglo, ¿no? Publicó un libro cuyo título, pues muchos recordamos, que decía que la fase superior o última del capitalismo sería el imperialismo, ¿no? ¿Cómo reaccionas tú a este título o a esta propuesta ya tan vieja? No, bueno, el libro tiene cosas muy rescatables y cosas, diría yo, actuales, porque lo que trata de analizar en ese ensayo Lenin, que además él lo reconoce, es un panfleto, es más un ensayo de movilización que de análisis de fondo, pero lo que se atreve a reconocer es la concentración en la estructura del capital y cómo la concentración en la estructura del capital está vinculada con ciertas geografías. Creo yo que el problema de fondo del ensayo es pensar que hay un etapismo y que después de esta etapa vendría el socialismo. Pero en términos generales del análisis de la configuración del capital, hay muchos aciertos en el libro de Lenin. El problema es su perspectiva histórica y pensar que después de esto tendríamos que llegar al socialismo y entonces ahí todo se resolvería. En cierto modo fue al revés, ¿no? Digamos que desde la caída del socialismo podríamos decir que empieza este nuevo orden, por lo menos. Sí, pero más bien habría que pensar que es un socialismo de Estado o un tipo de capitalismo de corte administrativo. O sea, no es el socialismo que esperábamos o que se esperaba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es otro socialismo, no ese que estaba pensado por la discusión decimonónica, pero lo que sí se abre es una concentración del capital, o sea, justo el quiebre del bloque socialista en la década de los años 80 del siglo pasado, sí anuncia una reconfiguración del orden económico. De hecho,
parte de esa reconfiguración del bloque económico es lo que explica la caída del bloque llamado socialista. ¿Cómo sería ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es esta reconfiguración? Pues yo diría en términos formales que habría que reconocer 3 grandes dimensiones para pensar el imperialismo. Una de tipo económico, otra de tipo político y otra de tipo cultural. O sea, el imperialismo no solamente funciona como una manera de organizar la economía, también funciona como una manera de organizar las relaciones políticas y también con un elemento fundamental que es el elemento cultural. O sea, si no hay una base cultural, los imperios no hubieran existido y el imperialismo no hubiera existido tan exitosamente. Y bajo estos 3 niveles, ¿cómo se reconfigura? En términos económicos, bueno, hay una transformación de lo que se llama patrón de acumulación, una revolución técnica con el microchip, una revolución de las entidades productivas, algunas se desplazan a ciertas geografías donde es más barato, ya no se produce en las metrópolis, se produce en las periferias, hay un desarrollo tecnológico de automatización muy grande que expulsa mucha fuerza de trabajo, y en términos políticos hay una primacía de lo que eran derechos, que se convierten en servicios, es decir, salud, vivienda, educación, ya no es un derecho, es un servicio. Y en términos culturales, la idea de que cada quien tiene que ser el empresario de sí mismo. O sea, las personas se convierten en una pequeña empresa individual. Estamos fuera del mundo del trabajo asalariado como modelo máximo de... Muy lejos, muy lejos. Pero lo cual no quiere decir que el trabajo desaparezca, eso es lo paradójico. O sea, en una perspectiva mecánica, diríamos, si ya no hay trabajo asalariado, la gente pensaría otras maneras más allá del trabajo, pero se autoemplea. Ahora justo la lógica es, ya no tengo un patrón, soy mi propio patrón, y cada persona se autoexplota, lo cual hace más difícil la lucha contra el capital. Porque entonces el explotador es uno mismo. ¿Cómo vas a luchar contra tu propio jefe interior? Que además se reproduce en todos los ámbitos, no solamente en el estrictamente productivo. Pensemos el ámbito académico, nosotros nos autoexplotamos, hay que publicar más, hay que dar más conferencias, etcétera. Y eso se reproduce, por eso decía, es un ámbito cultural, no solamente es un ámbito económico. La autoexplotación está en todos los terrenos y la gente está dispuesta a eso. Cuando dices declinas estos como tres ejes, digamos, ¿no? Que forman un imperio, que sería lo económico, lo político y lo cultural. En este sentido, por ejemplo, reconozco viejos imperios, digamos, ese es como el modelo quizás que viene del imperio romano, pero por ejemplo no el mongol, el imperio mongol, lo que llamamos imperio mongol, era solamente un poder militar, ¿no? De tributación, porque no es que tuvieran una cultura exportable. Bueno, o sea, estas 3 características me parece que son estrictamente modernas, aunque sí hay, digamos, ciertas dimensiones que se comparten con otros imperios, pero en caso del imperio mongol, lo que hay, por ejemplo, es una expansión religiosa inusitada. No es que la tuviera, pero que permite un auge de un proyecto religioso que se casa en el momento de la expansión. Y la primacía es sobre todo política. La primacía en ese contexto es territorial, expandir el control de los territorios, generar ciertos órdenes de tributos, pero no deja de existir el elemento cultural. Podemos pensar el caso estadounidense igual, o sea, no es que tenga un proyecto cultural acabado, muy completo, muy refinado, que se pueda materializar en arquitecturas, en producciones materiales muy específicas, pero tiene este sutil comportamiento, esta ética capitalista que modifica. Entonces, no estamos pensando, cuando digo cultural no estoy pensando en que haya un gran proyecto, sino una modificación de las prácticas y los comportamientos de las personas, bajo principios relativamente accesibles. Hoy justo estamos pensando que hay que seguir destruyendo el planeta, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir siendo flexibles, creativos y innovadores, que ese es el proyecto neoliberal, o sea, la creatividad, la flexibilidad, la innovación en términos sociales y en términos del gran capital, una hiperconcentración por una revolución tecnológica. ¿Y eso viene, entonces tú dirías que esto viene, es parte del imperialismo estadounidense? O sea, es parte de la expansión fuera de sus fronteras de un orden económico, político y cultural. Diría sí, pero no solo de lo que conocemos como Estados Unidos como una suerte de Estado-nación. Ahí, como lo platicábamos, creo que hay un tema importantísimo que es el de la corporación, que aunque tiene una sede en Estados Unidos, las corporaciones... ¿Corporación siendo, para ser precisos, qué es una corporación? Pues es un conglomerado de proyectos económicos dirigidos por un grupo de personas que no solamente tienen intereses económicos, sino también intereses de ejercicio de poder. O sea, la corporación no había que reducirla a un conglomerado que solamente quiere ganancia, sino que también quiere controlar el ejercicio del poder. O sea, las corporaciones no solamente están pensando en cuánto ingresa, que ese es su objetivo principal, sino también cuánto poder pueden generar.
Y aunque no tengan muchos ingresos, si tienen mucho poder, son corporaciones de mucho peso. O sea, no sé, Microsoft es una corporación. Sí, Microsoft es una corporación, Walmart, qué sé yo, Pemex podría considerarse una corporación también. Tienen funcionamientos distintos, o sea, cada una va estableciendo cuáles son sus criterios, cuáles son sus mecanismos. No todas operan de la misma forma, aunque tienen estructuras muy parecidas, que implica controles selectivos del espacio, por ejemplo. Las corporaciones, a diferencia de los imperios, no tienen extensiones amplísimas de territorio, tienen posiciones estratégicas. Por ejemplo, Ana Esther Ceseña, con quien yo trabajo en el observatorio, la coordinadora del observatorio, llama esto territorios archipiélagos. La corporación tiene islas. No le interesa la extensión, como si al imperio. El imperio le interesa el territorio contiguo, adyacente, uno a uno. La corporación toma puntos estratégicos. Entonces, ahí, en el caso estadounidense, hay un juego de estrategia de la corporación. No necesitamos todo el territorio, necesitamos puntos importantes. Y esa es otra de las características que también es muy importante con el caso estadounidense, el factor militar es clave. Sin el factor militar no habría, por eso le llaman desde los años 50 complejo industrial militar. O sea, la parte militar es clave en el caso estadounidense. Es el país más endeudado del planeta, tiene la deuda familiar más grande del planeta, una economía que crece muy poco, pero tiene el poder porque tiene un aparato militar inigualable. Esto suena como a de imperios antiguos, o sea, no pareciera que las corporaciones forzosamente como Microsoft, o sea, están implicadas en lo militar, ¿o sí? O sea, son parte de todo este conglomerado. Por supuesto, o sea, es que si nosotros revisamos la revolución de los asuntos militares en la época de Reagan, lo que vamos a encontrar es la participación de las corporaciones privadas haciendo la guerra. El caso de Irak y Afganistán es el paradigma. Eran más mercenarios que soldados de base estadounidenses. Es decir, se está terciarizando la guerra en varios niveles, no solamente en su ejecución, sino también en su planeación y también en la técnica de la guerra. O sea, vamos a irnos a un corte, pero digamos que para entenderte, también hace rato hablabas de que la salud se había vuelto un servicio, o sea, muchísimos derechos se habían vuelto servicios. Digamos que también lo militar, que antes pertenecía, digamos, a un Estado, o por lo menos era uno de nuestros pues organizaciones de la sociedad en su conjunto, por lo menos del Estado-nación al que pertenecían, también se están volviendo pues servicios contratados. Sí, se terciariza. La mayor parte de la función militar está terciarizada. Bueno, vamos a volver sobre esto después del corte, ¿va? Bueno, pues nos vamos a un corte, quédense pensando en el tema y regresamos con Daniel Inclán. ¿Vieron? Volvimos rapidísimo. Estamos aquí con Daniel Inclán. Estábamos antes de irnos a corte hablando de una nueva organización, digamos, imperialista, de un nuevo orden, digamos, de dominación, o por lo menos de tratar de tener la hegemonía, digamos, mundial de poder. Mencionabas que Estados Unidos descansa muchísimo en el poder militar, que esto parece tradicional de todos los imperios del mundo, y también decíamos que se terciariza. Sin embargo, estás hablando de que desde los años 50, digamos, estamos entonces en el terreno de después de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, pareciera que no es el orden que estamos viviendo hoy en día. ¿O sí? O sea, ¿es una continuación de lo que pasa desde los años 50 o hubo un corte al lo que conocemos como la globalización y el nuevo orden mundial? No, bueno, hay un corte importante en los años 70, pero digamos ya están sentadas las bases de la privatización de la guerra. O sea, hay un componente donde hay capitales privados que hacen la guerra, porque los estados no tienen suficientes recursos como para movilizar tanta riqueza, para hacer dos intervenciones simultáneas, atención de las necesidades cotidianas y al mismo tiempo hacer un escenario bélico. Se necesitan capitales privados. La diferencia con el orden neoliberal es que ya no son solamente inversión de capitales, sino también, digamos, renta de tecnología. Quien fabrica los aviones del ejército estadounidense no es una fábrica estatal, son empresas privadas. Quien hace los centros de seguridad y comando no son, digamos, una empresa privada de Estados Unidos, sino una empresa estatal, perdón, sino una empresa privada. Y así podemos rastrear todas las ramas de la técnica de la guerra. Intervienen empresas privadas, o sea, no son empresas estatales que lo producen, sino la están terciarizando. Y esto que es muy interesante porque ya no solamente es inversión de capital, sino control de infraestructuras.
Entonces, creo que uno de los grandes quiebres de este giro de los 50 pasando a los 70 y sobre todo en el siglo XXI es que el poder de la infraestructura es cada vez más importante. O sea, ahora es muy importante quién controla los satélites, quién controla, por ejemplo, las estrategias para intervención de seguridad, de inteligencia, quién controla la producción de aviones, quién controla la producción de submarinos nucleares, por ejemplo, que no es una empresa estatal, son empresas privadas. Pero justamente ahí donde dices quién es donde tengo una de mis grandes dudas. Antes decías que tenía rostro. ¿Tenemos rostros hoy? ¿Quién es el que controla? O sea, ya no es Estados Unidos, son corporaciones privadas. ¿Y quiénes son esas? O sea, siento que justamente se ha diluido la figura de quién es el que controla realmente las cosas. No, bueno, es que cuando pensamos en quién había que pensar que es una persona, porque esa es la imaginería del 19, que son enanos corcovados que están en una isla conspirando. O sea, ¿por quién pensamos en un conjunto de personas de saberes especializados que tratan de competir por el mercado, por la ganancia y tratan de competir por el ejercicio del poder? Entonces, ¿quiénes tenemos las listas de las empresas más importantes de la producción de armamentos en el mundo? ¿No son países, son empresas? Son empresas. Okay. ¿Pero sí tienen nacionalidad o ya también? Pues en términos técnicos se llaman sedes corporativas, es decir, están alojadas en ciertos países que les beneficia porque se, digamos, adscriben a ese marco legal, pero operan indistintamente. No sé, pensemos, por ejemplo, en la lista de las empresas de armamentos que hace un instituto de Estocolmo para la paz, Lockheed Martin, que es una productora de aviones, está en primer lugar. Tiene sede en Estados Unidos y entonces uno diría, esa empresa, ¿qué? Bueno, ¿quién la dirige? ¿Cómo se compone? ¿Cuáles son las personas? Esto lo trabajó la sociología estadounidense en los años 50, un sociólogo marxista, Wright Mills, hablando de las puertas giratorias. Entonces, en el consejo directivo tenemos gente que viene del Estado, gente que viene de otras empresas, gente que viene de la academia o de las universidades. Entonces, hay un conjunto de saberes especializados en estas corporaciones. O sea, la corporación ya no es el tipo de bombín que fuma puro y que decide por sí solo. Es un conjunto de saberes especializados que toman decisiones y dicen, bueno, nos conviene ganar acá, nos conviene, porque yo tengo información, porque yo vengo del ejército, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, tengo esta información. Ah, pues yo vengo del Banco Mundial y tengo esta información. No, pues yo vengo de, qué sé yo, algún instituto de investigaciones geográficas, entonces nos conviene esta inversión. Por lo mismo siento que se diluye un poco a quiénes son los que se tienen que derrocar, ¿no? En un principio es, claro, es Stalin, vamos contra Stalin, vamos contra Reagan, no sé. O sea, hay en cierto modo, estas puertas giratorias y este conjunto de personas que participan van volviéndose un poco anónimos. Pues no tanto, el problema es que no son ellos los que generan la dinámica, es decir, si juntáramos a toda esa estructura de poder, la metiéramos en un espacio, le quitáramos sus capacidades de poder, no va a acabar el sistema, porque está el elemento cultural. O sea, habrá muchas personas dispuestas a ocupar ese lugar. Claro. Porque, por eso decía, el otro componente fundamental de los proyectos imperiales, o particularmente del capitalismo como un proyecto civilizatorio, es que tiene un elemento cultural que nos ha hecho las subjetividades a su imagen. Entonces siempre habrá alguien que diga, bueno, entonces yo ocupo el lugar, voy a hacer una empresa justa, una empresa sustentable, de la guerra. Pues eso es una contradicción en los términos. O sea, no puedo hacer una empresa que haga la guerra que sea sustentable o que no dañe tanto. Pero siempre habrá alguien que esté dispuesta, alguna persona que esté dispuesta a ocupar esa posición, lo cual hace del sistema muy complejo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿contra quién peleamos? Pues contra nosotras y nosotros mismos. No solamente contra la gran corporación, no solamente contra Estados Unidos, aunque no hay que dejar de pelear contra eso, por supuesto, porque también allá hay un ejercicio de poder, una responsabilidad ética, una responsabilidad histórica que no podemos negar diciendo que todas las personas participamos, porque no participamos de la misma forma. Claro. Una de las, mencionaste, y lo hemos estado desarrollando ahorita, una de las grandes bases de este poder de las corporaciones o de este nuevo orden, digamos, mundial, es el militar, ¿no? Esta violencia, esta militar, ¿qué tanto entra a Latinoamérica? ¿Qué tanto responde la violencia ahorita en América Latina, sobre todo en América Central, que es nos recordamos la vieja apelación imperialismo yanqui, ¿no? Que hoy en día parece un poco como en desuso, pero quizás no está tan en desuso. Seguimos con muchísima violencia, seguimos con muchísima intervención militar. ¿Qué tanto participa estas corporaciones militares en la violencia en América Latina? No, un montón. O sea, habría que hacer una descripción de época. Habría que pensar que los asuntos más importantes del contexto contemporáneo, que es un contexto de catástrofe generalizada, tienen a la forma militar como su mayor solución. O sea, si nosotros revisamos los manuales, eso lo ha hecho Ana Esther Cesaña con mucha dedicación, si revisamos los manuales del gobierno estadounidense, de la parte militar,
resuelven migración, medio ambiente, crisis poblacionales como asuntos de guerra. O sea, los asuntos que antes eran asuntos públicos o civiles, ahora se toman como asuntos militares. Entonces, esto quiere decir que la intervención de todos los problemas para la seguridad estadounidense tienen que encararse bajo una perspectiva militar, lo cual se traduce en lógicas de intervención en el continente que ya no son las de la contrainsurgencia, ya no son los años 70 haciendo golpes de Estado, aunque lo siguen haciendo, pero modifican y amplían sus estrategias de intervención. Entonces, por ejemplo, todo el continente tiene policías militarizadas. Y las policías militarizadas están entrenadas por militares estadounidenses o por corporaciones pagadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Entonces, esta violencia, que en efecto tiene una base social y un complejo proceso de transformación social, tiene un elemento una gasolina, digamos, que es la represión policíaca. O sea, si tienes policías que están entrenadas para intervenir militarmente y no como contención de seguridad cotidiana, pues entonces lo que haces es echarle más gasolina al fuego, que es lo que pasaba, las primeras críticas que se hicieron durante el gobierno de Calderón al militarizar la seguridad. No están preparados para atender cosas cotidianas, pues están preparados para la guerra, y básicamente la guerra es exterminar al enemigo, y eso está pasando en todo el continente. O sea, es una extensión del poder hegemónico que viene irradiando desde la... digamos, sí, desde los años 50, cuando se convierte toda América Latina en su zona de seguridad nacional, pero ahora es más sutil, porque ya no es la contrainsurgencia, o sea, ya no es educar a los militares para que hagan golpes de Estado, desaparezcan personas, torturen, sino entrenas a las policías, y además les das la tecnología que no se produce localmente. Por ejemplo, un centro de control y comando no se produce localmente. Son empresas transnacionales que están financiadas por el gobierno estadounidense para operar en América Latina. Fíjate que en una entrevista exclusiva para la revista de la Universidad en la versión impresa a Noam Chomsky, hecha por Boris Muñoz, él decía que en efecto Estados Unidos seguía operando con hard power. Lo que se llama hard power, que es el poder militar, ¿no? El clásico poder militar para dominar, ¿no? Y poder proteger tus intereses fuera de tu territorio, ¿no? Tanto tus empresas como hacer contrataciones militares, etcétera. Mientras que decía que el soft power, lo que se conoce ahora como soft power, o bueno, desde hace ya bastantes años, que es más como esta manera de, digamos, de seducir a los territorios en los que quieres tener ventajas o tener influencia con asuntos más culturales, más económicos, y él decía que ahorita la gran disputa entre China y Estados Unidos tenía que ver son dos modelos, que el de Estados Unidos en efecto es hard power, sigue siendo muy militar, mientras que el de China es más como lo que se llamaría imperialismo económico, es decir, préstamos, inversiones, ¿no? Y una vez que soltaste todo este dinero, pues definitivamente pues tienes unas ciertas ventajas en el país en el que invertiste, en el país en el que prestaste, y de esa manera vas expandiendo tu influencia. ¿Qué tan de acuerdo estás con este planteamiento? Es que creo que no puede ser una respuesta única, porque depende de la geografía. O sea, yo no sé si Taiwán diría que China usa soft power o que Hong Kong diría que los chinos son soft power. No, creo que esas dos categorías, al menos a mí no me convencen. Más bien pienso que son mecanismos combinados de ejercicio de poder, y que dependiendo de la geografía y el tipo de control que se quiera hacer sobre esa geografía, se combinan mecanismos. Pero no es que podamos decir que es una sola ruta. O sea, el caso estadounidense, por ejemplo, en términos culturales, sigue siendo dominante. O sea, por más que haya un empuje, por ejemplo, de cierta industria cultural de tipo chino, por no decir China, sino de tipo chino, pues no alcanza a competir con la industria cultural estadounidense. Las inversiones que hace China tampoco diría que son un soft power, o sea, es decir, la intervención, por ejemplo, minera, que crece cada vez más en América Latina de capital chino, pues no es tan suave. O sea, si vamos a las comunidades donde está ese capital, no te van a decir que llegaron con, ay, miren, les vamos a dar dinero, no. Intervienen, desmantelan territorio, solo que tal vez no a una escala tan estridente. No, lo que hay, creo, son mecanismos combinados, y en cada geografía habría que reconocer cuáles son esos mecanismos que se combinan con las fuerzas locales para tratar de establecer ese orden y esa pelea por los territorios. O sea, China también está aplicando el orden corporativo, digamos. Sí, las corporaciones chinas son impresionantes, crecen un montón y tienen cada vez más poder. Sí, o sea, eso no es privativo. Y se están repartiendo el mundo de la manera en que, por ejemplo, se repartió Rusia, digamos, porque sabemos que China está muchísimo más presente en África y Estados Unidos está más presente en Latinoamérica. O sea, hay una repartición ahí. Es que creo que son otras formas. Me parece que la estructura del siglo XX, que dominó la lectura geopolítica del siglo XX, tiene que modificarse, y por eso decía esta idea de anestesia de los archipiélagos, que también la empiezan a tener los estados.
O sea, ahora ya no es extensivo. Estados Unidos, aunque haga América Latina su zona de seguridad continental, tiene puntos estratégicos. Por ejemplo, eso Anaster lo trabajó muy bien con las bases militares, entendiendo dónde están. O sea, ya no vas a tener ejércitos y cuerpos militares en todo el continente, vas a tener bases militares estratégicas que te permitan controlar geografías. Entonces, eso también modifica nuestro entendimiento de la geopolítica, el entendimiento de las disputas territoriales y no caer en la trampa de que es una suerte de aspiradora que lo toma todo por igual y que entonces Estados Unidos está aspirando al mundo versus otra aspiradora que es China que está aspirando con otra fuerza. Cada quien está peleando en términos de un ajedrez con posiciones estratégicas para ver qué pueden hacer. Y lo peligroso es eso, que como ya no es el esquema de la guerra donde tienes grandes contingentes militares, sino inversiones, tal vez proyectos de asistencia para el desarrollo, proyectos culturales, pues no nos damos cuenta que los territorios están disputándose porque no tenemos a la bota que pisa la cabeza de la persona que está habitando ese territorio. Claro. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. Bueno, pues esperamos verte muy pronto por aquí otra vez. Gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que están por aquí. Pues a seguir pensando en este tema, en estos peligros, en este ajedrez, en estas nuevas estrategias y tratar de ver cómo nosotros mismos estamos completamente haciéndonos corporación de nosotros mismos. Sí, total. Ese es el reto del siglo XXI. Pues muy buenas noches. Pasen un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes.